Hola a todos, en esta clase en particular vamos a hablar sobre el índice de densidad. Esto también se conoce como densidad relativa o grado de densidad del suelo. Y este término se define en realidad para expresar la compactación relativa de un depósito natural de suelo sin cohesión. Así que aquí podemos escribir que se define para expresar la compactación relativa del suelo. Sí, hay un punto más importante que deben recordar. Se utiliza solo para suelos sin cohesión, así que ese no es un punto que puedas olvidar. Se define solo para suelos sin cohesión. ¿Y cuál es la fórmula para esto? Se representa por ID y en realidad es la razón de la diferencia entre E máximo y E respecto a E máximo y E mínimo. Como también podrías predecir, E máximo no es nada más que eso, pero ese es el índice de huecos máximo. Y cuando el índice de huecos sea máximo, cuando hay huecos máximos, y si el suelo tiene el máximo de huecos, eso significa que el suelo está en su forma más suelta. Mientras que si hablo de, quiero decir, cualquiera, no es nada, pero ese es el índice de huecos mínimo y el suelo tendrá el índice de huecos mínimo cuando esté en su forma más densa, mientras que el valor no es nada más que el índice de huecos natural o presente. Así que eso no es nada, sino que es la forma actual del suelo. Y sí, a veces también se multiplica por 100 para obtener el valor de ID en porcentaje. Ahora, si te pregunto cuándo este ID puede ser igual a 0, verás que ID puede ser igual a 0. Si el numerador, que es Emax menos E, debe ser igual a 0, eso significa que si E es igual a Emax, entonces el numerador será 0 y el valor de ID será igual a 0. Pero esa será la forma más suelta del suelo, mientras que ID será igual a 100 o 1. Si el numerador y el denominador son iguales y el numerador y el denominador pueden ser iguales, solo si E es igual a E mínimo, entonces nuevamente aquí podemos decir que si E es igual a E mínimo. Eh, entonces el ID del suelo será igual a 100 y el suelo estará en su forma más densa. Aquí se puede observar que el valor de ID varía entre 0 y 100. Y cuanto mayor sea el valor del ID, mayor será la compactación del suelo. Por lo tanto, aquí tenemos el rango del valor de ID. Y sí, esta identificación también puede representarse en términos de otros términos. Además, por ahora hemos definido el valor de ID en términos del índice de vacíos. Lo mismo también se puede expresar en términos de la porosidad. Como ya sabes, no es otra cosa más que igual a eta sobre 1 menos eta. Puedes ponerlo directamente aquí como eta máximo sobre 1 menos eta máximo para el E máximo. Y de la misma manera, se puede escribir como eta sobre 1 menos eta. Y de la misma forma, eta máximo nuevamente se puede escribir como eta máximo sobre 1 menos eta máximo menos E mínimo se puede escribir como eta mínimo sobre 1 menos eta mínimo. Si simplemente resuelves esto, entonces la fórmula que obtendrás será eta máximo menos eta, multiplicado por 1 menos eta mínimo, dividido entre eta máximo menos eta mínimo por 1 menos eta. Así que esta es nuevamente una de las fórmulas para tu ID. Mira, en tu examen, cualquiera de las formas de la fórmula de ID puede ser preguntada. De manera similar, ahora tú, como ya sabes que también se puede escribir en términos del valor de gamma. Porque si conoces la fórmula que en realidad vamos a derivar en nuestra próxima clase, que el valor de gamma no es nada, sino que es igual a Vg gamma doble U sobre 1 más E. Así que si uso esta fórmula, esta es para el índice de vacíos natural. De la misma manera, si gamma es máxima, mira, si el peso unitario es máximo, eso significa que tus vacíos serán mínimos. ¿Sí o no? Así que en ese caso también puedes escribir esto como que debe ser mínimo si gamma es máximo.
Mira, si la densidad es mayor, eso significa que el suelo está más compactado. Y si la densidad es máxima, eso significa que el suelo está compactado al máximo. Estado más denso. Y en el estado más denso sabes que el E es mínimo. Así que de nuevo, si simplemente pones este E mínimo o E o incluso el E máximo, en la misma fórmula que es de ID, obtendrás otra fórmula para el ID en términos de tu valor de gamma. Y eso será igual a gamma D menos gamma D mínimo dividido por gamma D máximo menos gamma D mínimo multiplicado por gamma D máximo sobre gamma D. Así que esta es otra fórmula, otra forma de la fórmula para el mismo valor de ID que hemos definido aquí. Entonces, mira, hay varios tipos de preguntas que se pueden hacer en base al valor de ID. La primera pregunta puede ser en forma de E, la segunda pregunta puede ser en forma de tu eta, la tercera ecuación puede ser en forma de gamma y la cuarta ecuación puede ser en forma del rango del valor de ID. Ahora, la sexta ecuación que se puede preguntar en base al mismo índice de densidad es, se da el valor de ID y se puede preguntar el nombre del suelo. Como por ejemplo, si el ID está entre 0 y 15, entonces el suelo se denomina muy suelto. Si el valor de ID está entre 15 y 35, entonces el suelo se denomina suelto. Si el ID del suelo está entre 35 y 65, entonces el suelo se denomina medio. De manera similar, si está entre 65 y 85, se denomina denso. Y si es mayor de 85 hasta 100, entonces se denomina muy denso. Así que aquí nuevamente puedes ver que el nombre del suelo puede preguntarse en función del valor del ID. Ese es el primer apartado de esta clase en particular. Ahora avancemos al segundo apartado, que es la compactación relativa. Eso es la relativa. Compactación, o a veces también se le conoce como grado de compactación. Mira, ¿cuál era la limitación de la anterior? Es decir, la densidad relativa. La limitación era que solo se definía para suelos sin cohesión. Ahora bien, esto en realidad, la RC se define para ambos tipos de suelo, ya sea sin cohesión o cohesivo. Y eso no es nada más, sino que es la relación entre gamma D y gamma D máxima. Mira, ¿qué es esto? Esto es simplemente la relación entre el peso unitario actual del suelo y el peso unitario máximo del suelo que se puede obtener en el laboratorio. Valor máximo obtenido en el laboratorio. Así que obviamente cuando realmente estás compactando un suelo en particular en el campo, definitivamente se puede compactar hasta el nivel que se logró en el laboratorio o también puede estar menos compactado. Así que, por lo tanto, el valor de RC indicará qué grado de compactación se le ha dado al suelo en el terreno o en el campo. Así que nuevamente este también es un índice que indica cuánta compactación se ha realizado para ese suelo en particular. Y sí, este RC se define tanto para suelos sin cohesión como para suelos cohesivos. Y sí, este RC está nuevamente relacionado con el valor de ID que acabamos de definir como 80 más 0.2 veces ID. Así que aquí lo que puedes ver es que si el valor de ID es igual a 0, eso significa que el RC resultará ser. Mira, si pongo ID igual a 0, verás que el valor de RC será igual a 80 más 0, es decir, 80. Si el valor de ID no es otra cosa más que 100, es decir, 100% para el estado más denso, entonces el valor de RC será igual a 80 más 20. Eso nuevamente es 100. Así que aquí podemos decir que el rango de RC está entre 80 y 100. Así que esta es otra pregunta que se puede hacer. ¿Cuál es el rango de RC? RC no es nada, pero ese es el grado de compactación relativa que se utiliza para indicar la compactación del suelo en el campo. Y sí, está definido para ambos tipos de suelo y está relacionado con el ID mediante esta fórmula en particular. Además, su rango está entre 80 y 100,
Así que estos son los puntos que pueden preguntarse en base a los términos que hemos definido en esta clase en particular. Vamos a definir algunas relaciones más en nuestras próximas clases. Hasta entonces, sigan aprendiendo, sigan creciendo.